encajes de los bancos, que todo lo que es encajes y circulante es lo que llamamos base monetaria. Bueno, no sé qué le pasa a esto. O sea, 8,4 más 14,6 es la base monetaria. Después tenemos los pesos que están en LEFIs, que son poquitos. Fíjense, acá tenemos 7,4. A datos de ayer creo que habían subido un poco a 9, más o menos 9 billones. Y después tenemos estos pesos que son los depósitos del gobierno en el Banco Central. Es decir, el gobierno fue cambiando pases por LECAPs y todos esos pesos que fue juntando a través de LECAPs, que venían de los pases de los bancos, los fue depositando en el Banco Central. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que si los bancos en algún momento no quieren más LECAPs, bueno, cuando haya una licitación, no licites, dejalas vencer las LECAPs y yo te voy a pagar. Yo te voy a poder pagar porque tengo depositados 15 billones de pesos en el Banco Central. Y eso fue lo que sucedió en la última licitación. Si ustedes ven, miren el Twitter de Caputo y en algún momento va a decir, llegamos al punto Anker, algo así, que el punto Anker es el momento en que ellos dicen, la licitación, los bancos no van a ir a la licitación porque van a querer los pesos para hacerse de liquidez para prestar. Bueno, básicamente eso sucedió en la licitación pasada, vencían 7 billones de pesos, renovaron 4,9 billones de pesos, entonces quedaron flotando 2 billones de pesos que primero subieron las LEFIs y después y después eso fue a base monetaria. Es decir, a partir del 1 de octubre tenemos una base monetaria 2 billones mayor que ahora, que la semana pasada. ¿Es bueno o malo? Bueno, si los bancos esa plata la van a prestar porque hay demanda de crédito, bueno, no debería ser malo. Y lo que vemos es que si bien se aumentó la base monetaria el 2 de octubre, que fue ayer, no hubo aumento del contado con liqui porque se expandió 2 billones de pesos. Vamos a ver si termina pasando alguna cosa rara, pero yo creo que esta emisión monetaria que se da por no refinanciación de las LECAPs no debería ser un problema porque viene de la mano de demanda de dinero. Entonces, el objetivo del gobierno es que estas LEFIs desaparezcan y que la base monetaria aumente hasta acá y que los bancos no renueven LECAPs y la base monetaria llegue a 47,7. Ese proceso puede llevar tiempo, como puede ser más rápido de lo que esperamos, y ese más rápido de lo que esperamos quizás porque la demanda de crédito es más rápido de la que podemos pensar. Sí, Raúl. ¿Tenés algún gráfico de cómo están creciendo los préstamos tanto de consumo como de capital y todas esas cosas? No lo tengo desagregado, no lo tengo en esta presentación, sí lo tengo en otro lado, pero fíjate lo que es el crédito al sector privado en pesos. Al principio cayó bastante por la licuación y ahora está creciendo, crece por quinto mes consecutivo. Todo lo que es préstamos personales crece mucho más rápido que el resto, los prendarios también están creciendo, créditos a empresas también. Cuestión que está todo creciendo, los hipotecarios todavía están creciendo bastante débil, porque bueno, todavía no, si bien hay mucho interés, se dieron varios créditos, pero en términos de macroeconómicos todavía no es muy fuerte. Pero sí, la verdad que está creciendo muy fuerte el crédito y la demanda de pesos que tienen los bancos o de liquidez es para prestar. Hay bancos que hasta emitieron... ¿Tenés idea cómo está evolucionando el descuento de cheques? No tengo ni idea. No lo tengo a mano. Eso debe estar en el informe de bancos del Banco Central, debe estar.
esa Porque, data. porque ahí tenés la primer reacción poderosa de las pymes, extendiendo plazo de pago y tratando de financiar ese aumento de plazo con los bancos, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora después cuando hablemos de actividad voy a hacer un comentario, pero, pero sí, sí, lo voy a chusmear después ese dato, no lo tenía en cuenta. Vamos, que ustedes son los líderes ahí con Strader, creo que se llamaban, ¿no? La empresa. No, no sé qué es eso. Ah, ¿no sabés? ¿Cómo que no ¿Es sabés? trader? ¿Cómo es? ¿No era Strader la plataforma que tenían ustedes de descuento online en el Superbill? No, No sé. Igual quizás lo tiene Invertir Online, que es parte del grupo. tiene online, sí. Sí, no. Pero no, yo no estoy quizás tan metido en lo que es la parte de trading de Invertir Online. Gabriel, Sí, no, iba a hacer un comentario respecto de la otra slide que estabas mostrando antes, que es impresionante igual el cambio en la incidencia de los pasivos no remunerados sobre el total de la base. Eh, o sea, no en este periodo, sino en una serie más larga, ese 4,7 sumado al 2,7, antes en algún momento llegó a ser un 30 o un 40% del total, digamos, ¿no? Eso sí, es hubo una época que era como 3 veces la base monetaria. Era mucho sí, más. Acá igual, ojo que también los pases, también, o sea, lo naranja podemos decir que son LECAPs, y esto fue un remanente de pases que quedó después de que se absorbió las LECAPs. O sea, podemos decir que los pasivos remunerados eran el 15,3 más las LEFIs. ok, O sea, perfecto. estamos 50-50. Ahora Sí, que se emitieron estos 2 billones, ya tenés ahí un mordiscón más que metió la base monetaria. claro. Eh, Algo importante me- también sí, es que dentro de ese 4,7 de los bancos públicos, hay 1,5 me parece que es, o 1,6 yo no tenía ese dato, que es del Banco Provincia, que en algún momento también mira, no estaba. sabía que era este número. Sí, es bastante alta la incidencia. Creo que el Nación tiene 2, el Provincia 1,6 y todo el resto lo que falta. Está bien. Eh, el 1,6 del Provincia en algún momento se decía que iba a tratar de presionar, pero digamos, en esta incidencia ya se ve clarito que no sería ni siquiera representativo, ¿no? No, no. El, el- Además, el provincia tampoco puede, si bien podemos decir que puede jugar, qué sé yo, no creo que terminen siendo tan irresponsables porque dentro de todo el mundo de los bancos se conocen todos, ¿viste? También está la cuestión de querer mantener una relación entre todos. Cordial. O sea, si bien todos decimos, uy, el Banco Provincia va a tratar de emitirlo en el momento, pero el tipo después tiene que respaldar depósitos, tiene que generar caja, tiene que tener liquidez, tiene que administrar el día a día y Y pagar no los se va a descuentos de mover tan cuenta DNI. distinto al resto. ¿Cómo? Y pagar los descuentos de cuenta DNI, digo. Claro, sí, no se pagan solos. El Superbill tiene mejores. No, mentira, no, comparado con los de cuenta de DNI, son imbatibles. Pero bueno, ahí tenés la capacidad de tener déficit. Bueno, No, y tenés también el Pacto de San José de Flores, que ahí que no paga impuestos. sí, hijo de puta. Eso es tremendo, o sea, la diferencia que hace con no Sí, pagar IVA es disciplina la increíble. cancha. Sí, Bueno, avanzamos. Aparte, el Banco Provincia tiene ARBA, tiene todos los depósitos de ARBA, es todo a guita cero. Sí, Es como Banco Nación, tiene una parva de AFIP, que es toda guita cero y la pueden prestar a la plata que ellos quieren. sí. Y lo mismo la sube. La plata que uno deposita en la sube va al Banco Nación y es plata a tasa cero que el Banco Nación le saca un margen enorme. Metiéndolo en LEFI, metiéndolo en cualquier lado, sacas un margen de... Por eso los bancos lloraron para que se pague con la tarjeta de débito, con el celular, qué sé yo, para que la gente tenga la plata en la caja de ahorro y, y le saquen ahí la plata. Bueno, seguimos ahora con el sector externo. Recuerden el tema de la deuda con importadores. El gobierno solucionó
yo creo que en gran medida, ya podemos decir, no sé si decir que está completamente solucionado, pero sí en gran parte el tema de emitió un bono que se llama BOPREAL, bono para la reconstrucción de la Argentina, algo así era, una Argentina libre, emitió 10.000 millones de dólares de bonos que prácticamente se los dio a los importadores, y los importadores, si querían pagar su deuda, podían venderlo en el mercado secundario, hacerse de dólares y de esa manera pagar su deuda. Y después que si nosotros comprábamos los bonos, bueno, después íbamos a cobrar nosotros el bono. Bueno, cuestión que parte de ese problema se quiso solucionar con esto. Después el sistema de importaciones tampoco que fue libre a partir de que asumió Milei, sino que hubo un esquema de cuotas. Para la energía, si vos querías importar energía, ibas a poder pagar de inmediato. Si vos querías importar productos farmacéuticos, por ejemplo, tenías que pagar en 30 días. Y si vos querías importar autos, tenías que pagar a 180 días. El resto, vos tenías que pagarlo en 4 cuotas. 25% a 30 días, 25% a 60, 25% a 90, etc. Esto fue cambiando bastante. Hubo, por ejemplo, importaciones de bienes de MIPYMES, pasaron de 4 cuotas a 30 días el 11 de abril, y así fue mutando un poco todo. El principal cambio se dio el 23 de julio, donde el gobierno dice, bueno, a partir de agosto, la gran mayoría de los productos que están acá en el resto de productos van a pasar de 4 cuotas a 2 cuotas. Lo que quiero que vean, esta es la diferencia entre las importaciones devengadas, es decir, las importaciones que realmente entran a Argentina, versus las importaciones pagadas, que son las que efectivamente se pagan. Lo que vemos es que al principio del gobierno de Milei, las importaciones que se pagaban, ya esta era la deuda que había generado Massa, pero lo que vimos acá es que, bueno, con Milei, con este esquema de cuotas, el que importó en enero no pagó hasta enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo no pagó su primera cuota. Entonces había pocos importadores que podían pagar su importación en enero. Entonces en este periodo prácticamente no pagamos importaciones o pagamos muy poca. Entonces lo que ocurría era, bueno, se está generando una nueva deuda con importadores, cuestión que según la presentación de vuelta del Banco Central, básicamente no hubo tanto incremento de nueva deuda con importadores. ¿Por qué? Porque los importadores decían, ¿para qué voy a esperar 4 meses si puedo ir al contado con liqui, comprar dólares y pagar mi importación por ahí? Entonces lo que dice el gobierno es, esto no fue nueva deuda, porque muchos de estos, y creo que estiman alrededor de 10.000, 12.000 millones de dólares, en vez de sumarlo como deuda, no lo hagan, porque mucho ya se pagó. Se pagó en el contado con liqui. Después hubo parte que sí se terminó pagando acá, obviamente no fue todo, pero gran parte de esto ya se pagó y no es nueva deuda. Entonces, bueno. Y esto explica un poco también por qué el gobierno le fue muy bien con la acumulación de reservas al principio del periodo, que lo tengo acá. Recuerden dónde estábamos al principio. Uy, acá se me bajó el cuadro. Estábamos por acá, menos 11.500 millones aproximadamente, y terminamos con reservas positivas en marzo-abril. Increíble. Bueno, ¿por qué terminamos con reservas positivas? Bueno, en parte porque las importaciones ni las pagábamos. Se pagaban al contado con liqui, y si se pagan al contado con liqui, bueno, son dólares que no pinchan ni corta del Banco Central, no juegan con los dólares del Banco Central. Bueno, cuestión que terminamos con reservas positivas. Esto fue un hito del gobierno de Milei, a mi gusto. Después, ¿qué pasó? Pagamos la deuda en julio. El 9 de julio se pagó parte de la amortización e intereses de los bonares y globales. Eso obviamente fue con reservas netas, porque no tenemos capacidad de endeudamiento. Y ahora estamos en torno a 3.500 negativos.
que de vuelta, si bien se esperaba que caigan las reservas en este periodo, están un poco por debajo de lo que es la meta del tercer Q del FMI. Y la pregunta es, bueno, ¿vamos a poder acumular reservas a partir de ahora? Bueno, lo que estamos viendo en las últimas semanas es que están comprando 100 millones de dólares por día, producto a mi gusto de lo que es el blanqueo. ¿Por qué? Porque todos los dólares que están entrando a Argentina, los bancos están empezando a prestar esos dólares, y el que recibe el préstamo lo tiene que liquidar en el mercado de cambios, y eso el Banco Central lo está comprando. Entonces, el blanqueo, si bien a priori no serían reservas netas para el Banco Central, sí son reservas netas si los bancos lo prestan. Y como lo están prestando, fíjense que ahora hay una ON de Galicia en dólares, hay una ON de Pan American Energy, creo que ya más o menos la comentamos. Bueno, todo eso es deuda que después se va a liquidar en el mercado de cambios, y son dólares para que puede comprar el Banco Central. Bueno, y actividad económica, y ya con esto vamos cerrando. El gobierno hizo una política monetaria contractiva, hizo una política fiscal contractiva. Los manuales de macroeconomía te dicen, bueno, haces las dos, te vas a tener que comer una recesión. Y efectivamente nos comimos una recesión. La actividad en julio respecto a agosto del año pasado, que de vuelta, recuerden lo que yo les comenté al principio, teníamos un nivel de actividad artificialmente alto por este endeudamiento de importaciones. Ahora, estamos igual 5% por debajo respecto a agosto 23. Es una caída fuerte en términos de actividad económica. En julio el dato fue positivo, podemos decir que el segundo trimestre fue un piso. No creo que estemos más por debajo de lo que es el segundo trimestre. Sí que a los datos de agosto, los primeros datos, creo que tengo el semáforo acá, no traje el semáforo. Los datos de agosto están bastante medios malos, entonces el crecimiento no va a ser todos los meses, vamos a estar creciendo 2-3% por mes, sino que va a ser medio serrucho. O sea, la actividad económica va a tardar en recuperar el nivel de noviembre de 2017, que es el máximo de la serie, sino que quizás a fines de año estemos en un nivel similar a lo que era diciembre del año pasado, que es este. Cuando vemos por sectores, también lo que vemos es que el agro está recuperándose de la sequía del año pasado. El sector de explotación de minas y canteras, que no solamente es minería, como está dicho acá, sino también está el petróleo y gas, crece de manera genuina, es un sector que está recuperándose muy fuerte. Y por otro lado tenemos los sectores más intensivos en mano de obra, por ejemplo, construcción, industria, comercio, cayendo muy fuerte. Esto, déjenme que lo veo por el cartelito. Esta es la variación interanual de julio, pero bueno, más o menos también explica, ¿no? Y el nivel general está 1,3% por debajo del nivel de julio del año pasado. Igualmente, uno de los motores de la recuperación que estamos viendo de la economía, que ya decimos que tocó un piso y que a partir de ahora va a recuperar, es el tema del salario real. El salario real tocó un piso en febrero y a partir de ahí empezó a crecer en términos reales. ¿Por qué crece en términos reales? Bueno, porque hay cierto rezago de todo lo que es paritarias, qué sé yo. Entonces, cuando la inflación empieza a bajar y los salarios empiezan a ajustar por mes pasado, empieza a subir el salario real. Fíjense cómo llegamos a un nivel muy bajo, similar a lo que fue en el 2002, 2003, en donde estábamos en una crisis muy fuerte, pero rápidamente está creciendo. Entonces, el crecimiento del salario es uno de los factores que van a generar una recuperación de la actividad económica. Lo mismo, acá tenemos la asignación universal por hijo en términos reales. Esto lo hace en parte el gobierno porque está sustituyendo planes sociales. Antes daba mucho plan potenciar, quizás, que eso estaba intermediado por los movimientos sociales, es decir, pagaban un peaje, no llegaba completo.
lo que están diciendo, bueno, ahora en vez de darte los potencial trabajo que te llegaba el 50%, bueno, te duplico la asignación universal por hijo y te licúo fuerte el potencial trabajo, así no solamente vos terminas cobrando más, sino también desfinancio los movimientos sociales que son que ponen palos en la rueda, qué sé yo, cuestiones por el estilo. Y además, esto aumenta los ingresos, si bien hace poco, no sé si fue Pagni u otro periodista, hablaba de el peso en la asignación universal por hijo en los ingresos de los sectores bajos y decía que era un tercio o eh, la asignación universal por hijo no es el grueso del ingreso de los sectores más bajos, sino que es un tercio alrededor, entonces tampoco que esto quizás no alcance para que los sectores bajos perciban este incremento real de sus ingresos, porque los otros ingresos, que puede ser un salario informal, están cayendo, todavía están muy por debajo de lo que es diciembre del año pasado. Gabriel. Sí, hay una consulta, porque justo tocaste un punto que para mí es clave en la discusión, ¿no?, de coyuntura. Yo todavía no entiendo, y esto lo discutí con bastante gente y no hay como una idea tan clara de por qué no se persigue, fiscaliza, controla la economía informal. Porque la realidad es que el sistema previsional, más allá de las restricciones presupuestarias del Tesoro, eh, tiene mucho que ver también con la cantidad, de hecho la fórmula previsional está dada por la cantidad de aportantes activos que hay por cada jubilado. Entonces yo creo que si se penalizara mucho más el trabajo informal, se vería un incremento o una formalización que haría que la recaudación suba sin, digamos, generar nuevos impuestos o mayor carga impositiva. Y eso no se está dando y no se dio en muchísimos años. Eso no lo terminé de entender nunca. No, yo más, o sea, la pregunta es por qué tenés empleo informal, ¿no? Y tenés empleo informal porque tenés la industria del juicio, porque tenés impuestos al trabajo altísimos. Entonces, No, pero, por ejemplo, en España también, pero si vos tenés un trabajador informal, tenés que cerrar el negocio. bueno, el tema No, es y que si tenés un trabajador formal y te hace un juicio, también tenés que cerrar. no, tal cual, obvio. Por eso Entonces, digo, yo creo que ahí está el trade-off entre decir, bueno, si yo hago fuerte el tema informal, tengo que cerrar el 50% de las pymes y me quedo con un empleo altísimo, porque tampoco van a contratar. Yo creo no, que es una válvula de vos escape podés que poner tiene la economía, mecanismos. dada las regulaciones que tiene. Pero vos podés generar mecanismos para que ese trade-off no se dé, por ejemplo, suavizando las condiciones de regularización de los empleados. Totalmente. O sea, hay un Tiene que haber una montón de reforma herramientas. laboral que te incentive a la Eso. empresa, por ejemplo, eliminando la industria del juicio, haciendo más barato el tema del costo laboral. Por 3 años no Quizás, pagan aportes. O sea, hay, claro, hay un montón de formas. Pero exacto. el punto es que no se termina de poner el foco ahí. Y cada vez que se discute, siempre, incluso este gobierno termina arreglando con la CGT y siempre termina, o sea, eso siempre termina trunco. Si bien se van desregularizando cuestiones, digamos, a lo largo del tiempo, lo que no hay es una fiscalización que se vaya incrementando a lo largo del tiempo. Bueno, nada, eso no lo entendí nunca y creo que resolvería en gran parte el problema previsional que tiene la Argentina, sobre todo. No, sí, blanquear el mercado laboral es fundamental. Yo creo que cobrando, o sea, se puede aceptar menos ingresos por trabajador, pero ampliando la masa de trabajadores. Eh, Claramente tan fácil no debe ser porque si no ya lo hubiesen No, no, hecho. tal cual. Pero sí, me parece que un objetivo a perseguir es ese. Paulina, no sé si referido al Sí, tema. sí, sí, al tema de Gabriel. Eh, También quiero aportar que es algo muy amplio y no se ve, pero hay mucha fiscalización en el mercado laboral, hay mucha fiscalización en general en la economía, lo que pasa es que no alcanza. Es un tema amplio, arduo, sensible, tiene que ver más allá de lo que se haga en cuanto a fiscalizar,
tiene que ver con una cultura poblacional adquirida hace muchísimos años y todas las fiscalizaciones que haya, que a pesar de que la sociedad en general la toma, algunos reclaman y otros lo toman como persecución, pero hay y no alcanza. Por la cultura en que está inmersa en nuestro país, que es una cultura de evasión de muchos años, que se viene llevando, que se viene arrastrando y que es difícil de erradicarla. Entonces, no es que no hay, sino lo que hay que cambiar es la cultura poblacional en general. Sí, sí, totalmente. Coincido. Alejandra. Sí, también relacionado con lo que dicen los chicos. Yo también estoy en contra del trabajo en negro, no quiero ofender a nadie, pero a mí también me molesta demasiado cómo se normaliza en Argentina lo que está mal. Y coincido con Pau, es una cuestión de ideología, ya de cultura, no puede ser. Una gente, no sé, yo voy hasta pido el ticket del Twisto. Tenemos que estar educando a los clientes, les juro, si no me dan una factura, un ticket, yo me voy. Pero es educar a los clientes, tenés que estar atrás. Somos muy prolijos en todo esto, pero la gente no tiene esta educación. E incluso una vez en la Unión Industrial propuse de que haya educación impositiva en los colegios, porque también me parece fundamental de todo, porque si hacemos de esto un círculo vicioso de yo no pago porque el Estado no me da servicios y el Estado no recauda porque la gente no quiere pagar porque no da servicios, no terminamos más. Y si encima incentivamos a la informalidad, es peor. Pero también creo que no solamente es difícil por la cultura y ya la ideología que tenemos arraigada en Argentina, sino también es por todo lo que implica ese cambio, todo, o sea, lo que requiere, porque es directamente volver a hacer el sistema previsional. El sistema previsional es un desastre por donde se lo mire, es muy elevado el costo. A mí me molesta tener que estar pagando el doble por cada trabajador, es la realidad. Si lo hago es porque quiero hacer lo correcto, digamos, y dormir tranquila, pero realmente es mucho y es muy alta la presión impositiva. Entonces, hasta que no se regularice todo, o sea, se busque este equilibrio, creo que no se puede pensar tampoco en ir más allá. Sí hay controles, hay fiscalizaciones, hasta nosotros hemos recibido, que no ha pasado a mayores, lógicamente, porque tenemos todo, somos muy prolijos, pero hay también entre colegas, y más hablamos, sí, no es suficiente. Y también ahora el gobierno con el paquete, con la ley bases, la 27742, también estableció la reforma laboral con la promoción del trabajo registrado, con bastantes beneficios y para incentivar a que la gente blanquee, pero bueno, es un cambio mucho más profundo, ¿no? Requiere un cambio estructural en todos los aspectos, sí, y más integral. Sí, sí, totalmente. Paulina, habías levantado la mano, no sé si... Sí. Sí, coincido con Alejandra y para ser breve, educación tributaria hubo muchísimos desde el organismo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, se daba educación tributaria. Lo que pasa es que se fue cortando mucho. Con los gobiernos peronistas se corta la educación tributaria muchísimo. Y después con Macri se instauró mucho, se cortó. Ahora está como en un letargo, pero por épocas se hizo mucho hincapié en la educación tributaria, precisamente que es la base para que la población tenga conciencia de lo que es la tributación. Y también estoy de acuerdo con la presión tributaria, que es alta, o sea que es un combo muy difícil de charlarlo en una clase, digamos, pero básicamente los conceptos que vertió Alejandra también son así. Sí. Raúl. Yo voy a decir que no estoy en totalmente desacuerdo con mis compañeros, absolutamente. En la Argentina hoy evadir es la única solución que tiene una pyme o una MIPYME. Y es así, 105% de presión impositiva no da para ninguna empresa.
Y cuando vos a un cliente te viene y te dice, me vendés sin impuestos, ¿cómo hago? Y le bajás un 21% directamente, eso digamos, el primer condimento para que todo el mundo evada, porque es muy alta la presión fiscal. Entonces, si bajamos los impuestos y los ajustamos al mundo, el premio por evadir es menor y el riesgo mayor, con lo cual es una cuestión de incentivos correctos. Y hoy tenemos los incentivos incorrectos. Y entonces pasa eso. No es una cuestión de educación, estamos todos educados, sabemos todo que tenemos que pedir boleta o no pedir boleta, pero cuando a vos te toca en el bolsillo el órgano más sensible del humano, te van a decir, y sin boleta, ¿qué precio me haces? No es una cuestión de educación, sabemos por dónde pasa, pero la cuestión es muy, muy gravoso. Tenemos mucha carga impositiva y muchas regulaciones. Y es imposible laburar así. Entonces el mercado, chicos, somos austríacos, el mercado solo ajusta. Entonces vos lo que querés, lo que andás por un lado, sí, Gaby, sí. El Pero mercado no de lo ilegal, o sea, el mercado ajusta con igualdad de la ley y con un marco jurídico. No ajusta solo. No. Cuando vos tenés altísimas tasas de Bien, importación, pero si no una empresa grande. ¿qué aparece? ¿Qué aparece? El contrabando. Y es ilegal, pero es el contrabando al fin. El mercado busca el cauce por donde ir. Entonces, cuando vos sobreregulás y ponés tasas, claramente el mercado va a ir a buscar la subsistencia, porque lo principal es subsistir, no es pagar impuestos, es conservar la empresa, conservar a los empleados, que ellos puedan seguir morfando, no pagarle impuestos al Estado. Si el Estado te funde, vos no vas a pagar, vas a tratar de subsistir. Por eso dijimos, Raúl, que también es muy alta la presión tributaria y el costo previsional es elevadísimo. O sea, yo tengo que pagar el doble por cada empleado que tengo en el estudio. Me parece una locura. Pero también podés hacer una buena planificación fiscal y no estás eludiendo ni estás evadiendo. La Corte Suprema lo dijo, no hay que ser patriota. Yo puedo buscar y antes de que llegue a diciembre poner todos mis bienes en instrumentos exentos y no pago bienes personales y no estoy haciendo mal las cosas. Es una planificación fiscal. O sea, creo que es un poco de todos los lugares, de todo un poco. Pero no creo que haya realmente educación. Porque vos le decís a la gente, ay, no, estoy cobrando por Mercado Libre y me llegó un aviso de AFIP. Y sí, obvio. O sea, ¿quién está vendiendo por Mercado Libre y no factura? O sea, encima en la nube, de forma electrónica. O sea, realmente, te juro, recibimos cada consulta que te querés morir. Pero bueno, todo un poco. A ver, el punto está, primero, el marco jurídico, la igualdad de billete. El tema es, si vos, o sea, si no va a haber empresas, vamos a tener el eterno problema en Argentina que son todas pymes. O sea, de que el 60 o el 70% de la actividad está explicado por pymes. Porque ahí las empresas grandes, digamos, primero que no tienen el mismo marco, pero como dice Ale, ahí las empresas grandes sí hacen planificación fiscal, sí tienen educación fiscal, sí tienen equipos que se dedican a impuestos y consultoría que hacen impuestos, y los números te dan. El punto es, igual yo estoy de acuerdo en que la empresa... Los números te dan por una cuestión de escala, Gaby, nada más. Claro, por también. Una cuestión de escala. Claro. Vos sos una gran empresa y te dan por cuestión de escala, no te dan por cuestión de educación fiscal ni de nada. Yo trabajé en bancos, con lo cual los números daban porque son enormes, entonces lo poquito que vos vas ganando lo podés compensar. Ahora, cuando vos estás en una pyme que tenés altos costos fijos, altos costos de impuestos, vos pensás que las pymes dan el 90% del empleo total. Sí, en el 60 o el 70% de la actividad, pero es lo que yo te decía antes. Por eso te digo, si vos desregulás y sacás impuestos, que eso está bien, o sea, y me parece que tiene que ser el norte, yo lo que digo es que veo una agenda de desregulación, veo una agenda de baja de impuestos y me parece absolutamente válido. Lo que no veo es una agenda de fiscalización que me parece igual de válida porque es la que a largo plazo le da sustentabilidad al sistema y permite que haya un marco jurídico, digamos, que permita la igualdad ante la ley, que también es un principio básico. Entonces,
Desde el punto de vista o desde la perspectiva de la pyme, yo lo entiendo desde la carga impositiva, pero sí conozco muchos empresarios pyme y yo, o sea, cuando cualquier beneficio que agarren, entre comillas, no va en general a pagar mejores sueldos, sobre todo en negro. La tasa de actualización de salarios en negro viene muy por abajo de la tasa de actualización de salarios formales. En general tratan, y está bien, de maximizar utilidad, pero justamente para controlar esa maximización de utilidad es que está la fiscalización, porque si no, lo que terminás es en los 80, 90, que generaron los 3 millones de jubilados sin aportes y son los que hacen que el sistema previsional esté hecho percha. Entonces vos, de alguna forma, tenés que instrumentar mecanismos para que, suavizando la carga fiscal, esa suavización de la carga fiscal repercuta en formalización. Porque si no estás teniendo el mismo problema en 10 años, en 20 o en 30, que es un sistema previsional que no es sustentable. Bueno, vamos a zanjar el debate acá. Me parece súper interesante, pero bueno, el tiempo es un bien escaso y vamos a ir cerrando la clase por hoy. Lo que tengo como interesante, y con esto ya quiero ir cerrando, es el tema de la imagen de Milei. Este es el índice de confianza del gobierno que elabora la DITELA, que básicamente es una encuesta que mide la popularidad del gobierno, y fíjense cómo correlaciona bastante con la intención de voto de los oficialismos o los resultados oficialistas de las distintas elecciones, ¿no? Lo que vemos es que el gobierno de Milei partió de un nivel bastante alto, aceptable. Macri había empezado con un nivel un poco más alto y se mantuvo al 50% hasta agosto. En septiembre tuvo una muy fuerte caída. Fíjense que pasó del 50 y pico a 43,2%. Acá, cuando uno ve las fechas de realización de la encuesta de la DITELA, lo que ve es que se hizo en pleno debate tema jubilaciones, el gobierno terminó vetando, se hizo un lío, y donde más cayó la intención de voto es en los mayores de 50 años. Entonces, este dato puede estar un poco contaminado por el veto a los jubilados. El tema es que el dato de octubre va a venir contaminado por el veto a las universidades, hay que venir por qué va a estar contaminado después. Entonces, pero esto es algo importante que yo siempre trato de monitorear, porque hoy en día el principal activo que tiene Milei es el apoyo popular, porque no tiene poder político, y si se cae el apoyo popular puede traer problemas en la economía, justamente porque se empieza a perder apoyo en todas las políticas del gobierno. Y para cerrar, y con esto ya cerramos, es el tema inflación. Fíjense cómo la inflación que venía al 12% se aceleró porque se destapó la olla de la que veníamos hablando, pero no se espiralizó, que era uno de los miedos que había en un primer momento, sino que rápidamente fuimos a un nivel por debajo de lo que teníamos anteriormente. Al 4% está navegando ahora la inflación. Septiembre se espera un 3,5%, estará un poco contaminado por la baja del impuesto país. Le está costando al gobierno ese último kilómetro de bajar del 4 al 1%, por debajo de 1% mensual. ¿Por qué? Porque tenemos un crawling al 2%, se aumentan tarifas todos los meses al 4%, hay cierta inercia inflacionaria con este tema de los regulados, que bueno, hoy te aumento 4, las prepagas aumentan 5, esto aumenta tal, todo aumenta al 4, al 4, al 4. Entonces le es difícil al gobierno quebrar esta inercia. La baja del impuesto país puede ir en ese sentido. Ahora bajaron los combustibles, YPF bajó los combustibles en un 1%. Lo bajó YPF, en realidad los bajó 4%, pero como hay un aumento del impuesto, termina siendo una incidencia solamente del 1%. Entonces la pregunta es, bueno, si el gobierno, yo creo que tarde o temprano el gobierno, esta inercia, si hace equilibrio financiero, no hace locuras, la inercia tarde o temprano se quiebra,
El tema es dónde te queda el tipo de cambio que corre al 2% y la inflación al 4%. ¿Cuántos meses más vas a tardar en llevar la inflación al 2%? Y que no te quede un tipo de cambio súper apreciado. Bueno, básicamente, dado que ya no nos queda poco tiempo, vamos cerrando acá. Yo después de las presentaciones que utilicé, se las voy a estar pasando para que las suban se las paso a José María, así le llegan todas las presentaciones. Y bueno, nada, después se les va a estar comunicando la fecha del examen, pero apunten a principios de noviembre. Y bueno, espero que les haya gustado estas 4 clases que estuvimos juntos. Buenísimo, Diego. Muchísimas gracias. La verdad que está buenísimo y buenísima la data que trajiste. Los charts están geniales y la explicación también. Dijiste que la presentación entonces se la vas a pasar Sí, a José las María. 4 se las paso, las 3 de más históricas y esta de coyuntura se la voy a estar pasando a José María y que se la suba al Canvas. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias también por estas clases. Bueno, me alegro que les haya Gracias. gustado. Realmente hermosa la clase de hoy, las clases en general. Muy prácticas. Sí, Gracias. muy interesante. Muy útil. Me alegro y gracias por la participación. Estuvo interesante el debate. Hasta con debate incluido. Con debate incluido, sí. Emocionado. Bueno, nos estamos viendo. Suerte. Muchas gracias. Nos confirmas, Diego, la fecha La de fecha. la prueba, nada más. Sí, me falta eso, pero apunten al 7-8 de noviembre. Perfecto. ¿Que serían todos Se casos les va a a- analizar o cosas similares? Sí. Cuestiones de Aldo y cuestiones que yo les voy a preguntar. Perfecto.